más allá de 2025. Se busca dialogar sobre el rol de América Latina desde lo regional y nacional en la campaña Jubileo y hacia otros procesos. Voy a dar paso entonces a los panelistas. En primer lugar, al compañero Aldo Cagliati, de Jubileo de los Estados Unidos. ¿Cagliari? Ah, sí, Cagliari. Perdón. Bueno, los panelistas son los siguientes, ¿no? Aldo Cagliari, como ya lo dije, Albertina Navas, de Caritas, América Latina y el Caribe, Daniela Verdeja, de Latindad, Jorge Enríquez, del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras. En primer lugar, entonces, le vamos a dar la palabra a Daniela Verdeja, de Latindad. Por favor. Gracias, Vilma. Bueno, lo que voy a hacer yo es presentar lo que fue el informe del Jubileo, de la Comisión del Jubileo, que fue encargada por el Papa Francisco, desde una mirada latinoamericana, abordando, no voy a abordar todo el informe porque es bastante largo, pero sí los puntos que me parecen más relevantes desde la mirada regional. Me voy a parar para que puedan ver bien la presentación. ¿Tú me la pasas? Sí. Un poquito les voy a comentar qué es el informe del Jubileo. Siguiente, Clau. Bueno, es un informe que fue elaborado por la Comisión del Jubileo, que fue nombrada por el Papa Francisco en su momento, y está compuesta por más de 30 expertos internacionales, y es presidida por Joseph Stiglitz y Martín Guzmán. El objetivo era identificar las causas de la crisis de deuda y desarrollo y plantear salidas tanto en el corto plazo como reformas sistémicas. Siguiente, por favor. Aquí solo voy a poner un pedacito de la parte de diagnóstico que me parece muy importante. Recoge, por ejemplo, la necesidad de incluir y reconocer herencias del colonialismo, esclavitud, racismo, modelos económicos basados en el extractivismo y asimetrías estructurales que no solamente son económicas, sino también históricas y políticas. Creo que esto también recoge lo que habíamos discutido en el primer panel. Hablan también de un sistema financiero injusto, extractivo y que debería más bien poner en el centro a las personas y al planeta. Ahí dejo una pequeña cita del informe, pero realmente el diagnóstico es muy profundo y me parece muy acertado. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué nos dice sobre la crisis actual? Entre las principales causas están, siguiente, la responsabilidad compartida entre deudores y acreedores. Creo que esto igual es muy importante porque justo en la cuarta conferencia de financiamiento para el desarrollo también se hablaba de los principios de préstamo y endeudamiento responsable, y este informe lo recoge. Creo que la responsabilidad muchas veces de la crisis de deuda es atribuida justamente al país que se presta el dinero, pero es una responsabilidad también de quien presta. Hablan de la prociclicidad en los flujos de capital. Esto es cierto en época de crisis, más bien funcionan como estabilizadores para el norte y desestabilizadores para las economías del sur. En este momento vemos una salida neta de recursos del sur hacia el norte, principalmente por concepto de deuda, pero también por otros motivos. Excesos de desregulación, también nos hablan del rescate de facto de acreedores privados, particularmente por parte del FMI, y es decir, el FMI entra, te presta, hace un préstamo puente para que tú no entres en default y continúes pagando tu deuda, en lo que puedes reestructurar o implementar medidas de austeridad. Entonces hay un rescate de facto para que no entren en default con los acreedores privados. Después también Marina lo comentaba en el panel de deuda, hay una ausencia de una red de seguridad financiera, lo que hace que se adopten estrategias de financiamiento subóptimas en nuestros países, y eso me lleva al último punto, en el que creo que también es importante destacar, y que se habló en el primer panel, sobre la calidad de la deuda. La deuda en sí misma no es negativa, pero sí es importante conocer los plazos, las garantías,
la tasa de intereses y las condiciones en las que accedemos a estos recursos y a qué los destinamos. Entonces, creo que eso también es importante. Ese sería el mapa general de lo que nos dice sobre la deuda actual. Y nos plantean ahí una serie de principios para la resolución de la crisis en línea con lo que les iba comentando, ¿no? Ahí están los 7 principios. Ahora bien, las propuestas, creo que esto es lo más importante. El informe agrupa las propuestas como en estos 8 ejes, que van desde acciones para resolver la crisis actual, evitar y resolver crisis en el futuro, y una serie de otros ejes importantes, incluyendo el último, que es muy importante también, condiciones de financiamiento locales, regionales, de financiamiento. De todos estos 8 ejes, siguiente, voy a abordar los puntos que son más relevantes. Y me gustaría empezar quizás con lo más positivo del informe. Y en esto nos plantean reducir el costo de la deuda, y no solamente su costo. En este momento se habla mucho de reducir los costos de financiamiento, pero es importante también reducir la deuda en sí misma, ¿no? Y ellos hablan de un HIPIC 2, que también lo mencionó Marina en la mañana, que sería una nueva iniciativa coordinada multilateral a nivel internacional para proporcionar alivio de deuda suficiente a todos los países que los requieran. Pero sí es importante rescatar que ellos dicen se requeriría un marco multilateral para alcanzar esto. Después también nos hablan de cláusulas jurídicamente exigibles en los contratos de préstamo. Esto quiere decir que exista una suspensión automática de los pagos de deuda una vez que un país enfrente dificultades de endeudamiento. Y además, cláusulas de contingencia. Esto quiere decir que ante un shock, por ejemplo, climático, los países suspendan su pago de deuda por un tiempo determinado hasta que puedan recuperarse del shock. Ahora también nos plantean el fondo jubileo. ¿Qué es este fondo? La idea de este fondo es, plantean que pueda ser financiado con derechos especiales de giro, pero el objetivo es recomprar las deudas en dificultades de los países con los recursos del fondo, en lo que sería casi una reestructuración de facto. ¿Por qué? Porque sería cambiar deuda cara por deuda barata, digamos, en palabras muy simples. Y después, algunas otras propuestas que tienen respecto al FMI y que también, digamos, han venido siendo llamados alrededor de esto desde hace mucho tiempo, como la eliminación de sobrecargos. Es una política absolutamente ineficaz y además no es útil, no sirve a ningún fin en el fondo. Entonces simplemente solo añade un peso adicional sobre ya las tasas altas que tiene el FMI. Evitar cualquier política o medidas de austeridad, también lo plantea el informe, porque tiene efectos en el crecimiento y en el desarrollo. Y además proponen emisiones regulares de derechos especiales de giro como una forma de aumentar la liquidez sin generar más deuda. Algunos otros puntos. Es cierto, existe una ausencia de un mecanismo de resolución de deudas soberanas, es decir, hablábamos hoy en la mañana también sobre los países de ingreso medio. No existe una instancia con reglas formales y claras a la cual puedan acudir nuestros países cuando necesitan reestructurar su deuda, ¿no? Es decir, es una política ad hoc, los países reestructuran en la medida en la que pueden y con un poder de negociación prácticamente nulo. Entonces ellos plantean que se crea un tribunal internacional de quiebras que podría estar inicialmente mediante un servicio de mediación en Naciones Unidas. Creo que esto es lo que más se asemeja a la propuesta que tenemos desde sociedad civil sobre, por una parte, el marco multilateral de resolución de deudas en la ONU, pero también podría, de alguna manera, llevarnos al camino de la Convención de la Deuda Soberana en Naciones Unidas. Entonces, creo que este punto es, sí, una propuesta de cambio estructural o de cambio sistémico, en realidad, al tema de la reestructuración de la deuda. Evitar más rescates de facto por parte de la CIFI, que esto está en línea con lo que proponían al inicio, y promueven también legislaciones nacionales en jurisdicciones relevantes como Nueva York o Londres. Seguramente aquí Aldo nos puede comentar con mayor detalle, pero están orientadas a limitar la capacidad de fondos buitre, ¿no? Para obtener beneficios
extraordinarios de deuda en dificultades. Y finalmente proponen la creación de una oficina pública mundial de calificación crediticia. Esto tendría que servir como un sustituto a las actuales calificadoras privadas. Y además permitiría una mirada diferente, una mirada más amplia para favorecer el financiamiento en países como los nuestros. Y casualmente, lo que hablábamos en el panel que estaba en esta sala hace un momento, también hablan del fortalecimiento de cooperación y coordinación entre países deudores, ¿no? Mediante plataformas coordinadas de diálogo e intercambio técnico. Algo que igual se está ya avanzando, ¿no? En este momento ya estaría asegurada el inicio del foro de prestatarios con secretaría en UNCTAD. Ahora bien, hay algunos desafíos también que es importante mencionar de este informe, y entre ellos hablan de extender esta iniciativa de suspensión del servicio de la deuda, que fue una iniciativa que surgió durante la pandemia, liderada por el G20, pero lo único que hizo fue suspender los pagos temporalmente y trasladarlos más adelante. Entonces solamente pospuso el problema y en este momento ya se están reanudando esos pagos y también es uno de los factores por los cuales vemos un crecimiento sumamente elevado del servicio de la deuda. Entonces creemos que, por ejemplo, promover este tipo de iniciativas quizás no es el mejor camino. Preferiríamos ir por las otras propuestas que ya mencioné antes. Además, otra de las preocupaciones, Clau, también promueven canjes de deuda por naturaleza, los hemos hablado también en la mañana, y definitivamente generan muchas preocupaciones sobre la conveniencia de estos acuerdos para resolver, además, la crisis que tenemos en este momento de deuda, de desarrollo, hay una crisis social, una crisis ambiental, entonces creo que es solamente una propuesta distractiva. Y finalmente, proponen mejorar los análisis de sostenibilidad de la deuda, pero en todo el análisis y la propuesta más detallada que hacen están muy orientados a promover el crecimiento económico, pero creo que la parte que falta es explicar qué modelos económicos son los que impulsarían este crecimiento. En este momento, por lo menos en nuestra región, particularmente en Sudamérica, tenemos un alto extractivismo, ¿no? Entonces, eso sí nos hace crecer, pero la idea no es solamente crecer, ¿no? Entonces, creo que esa parte podría faltar en el informe. Y además, sí, es cierto, se invisibilizan los sesgos de género, ¿no? A lo largo de todo el documento, pero particularmente en este punto, creo que es importante entender que los análisis de sostenibilidad de la deuda, las políticas de manejo, tienen sesgos de género, y no solamente de género, ¿no? Sino también otros, pero en este momento me gustaría rescatar y la falta de una mirada de derechos, ¿no? De derechos humanos y ambientales. Creo que falta más avanzar en el tema de la responsabilidad compartida bajo los principios de UNCTAD que les mencionaba al inicio, principios de préstamo y endeudamiento responsable, en esta idea de corresponsabilidad de todos los actores. Y finalmente, ya con esto cierro, hay muchas propuestas muy técnicas, muy positivas, pero quizás lo que nos está faltando también es hablar de cambiar la gobernanza, ¿no? Cómo se están tomando estas decisiones en este momento, en quiénes está concentrado el poder, porque para cambiar el sistema necesitamos desafiar también a ese status quo de la gobernanza, ¿no? Que además ha sido establecida después de la Segunda Guerra Mundial y hoy estamos en un mundo completamente diferente. Entonces, bueno, con eso cierro, ahí dejo varios puntos positivos y algunos desafíos. Gracias. Gracias, Albertina. Gracias, Albertina. Daniela, perdón. Vamos a dar paso entonces a Aldo Cagliari. Él es representante de Jubileo de los Estados Unidos. La pregunta para él es la siguiente. Jubileo de los Estados Unidos ha sido una organización activa y con un rol muy importante en la campaña de jubileo de la deuda. ¿Cuál es el movimiento sobre el jubileo en el mundo? ¿Qué diferencia existe entre el jubileo del 2000 y el jubileo del presente? ¿Cuáles son los principales desafíos que tenemos hacia adelante? Por favor.
Muchas gracias. Es un placer estar acá, poder compartir esta reunión con tantos amigos y amigas de tanto tiempo. Es una pena que no pueda estar el número 1 de Cáritas Ecuador, porque pensé que él me iba a relevar un poco de la parte introductoria de explicar qué es el jubileo. Entonces voy a tratar de resumir en unas pocas palabras. Para quienes no conocen, creo que el jubileo, para muchos de los que están acá presentes, no necesita introducción como campaña, pero para quienes no lo saben, digamos, la idea del jubileo se basa en un principio que está imbricado en varias tradiciones religiosas, no solo cristianas, sino también judías y musulmanas. La idea de periódicamente tener un ciclo en el cual se perdonan las deudas, se liberan los esclavos, se deja descansar a la tierra, ¿no? Entonces hay una idea de renovación y restauración. Básicamente la idea de que hay que con el tiempo inevitablemente se van a producir desequilibrios, que es parte de la intervención del hombre, de la mujer también, digamos, de la humanidad, tratar de restaurar ese equilibrio a través de estas acciones, ¿no? de reparar esos desequilibrios a través de estas 3 acciones. Entonces de ahí surgió lo que en el año 2000 se conoció como la campaña Jubileo 2000, que empezó con llamados de parte del Papa en ese momento, Juan Pablo II, la Iglesia Católica, insistiendo en el alivio de la deuda para los países más pobres, que empezó a sumar líderes de otras tradiciones religiosas y movimientos religiosos, y con el tiempo también se convirtió en un movimiento laico, con el resultado de que cuando llegamos al año 2000 hay ya una petición firmada por millones de personas alrededor del mundo apoyando la idea esta, la cancelación de la deuda para los países más pobres, y hubo movilizaciones, ¿no? Multitudinarias en G7 tras G7, ¿no? En ese momento el G20 no era un actor, pero G7 tras G7, ¿no? Pidiéndoles a los países acreedores principales que tomen acciones para reducir la deuda. Y entonces se llega a una serie de iniciativas que empezaron en el 96, se amplían en el 99 y se amplían más en el 2005, que en resultados, si uno hace un análisis general de todo lo que se logró en términos de reducción de deuda, son como 130.000 millones de dólares de deuda que se desaparecieron para los países beneficiarios, que fueron iban a ser 39 países, hasta el momento solo 38 países han accedido a esta iniciativa. Entonces fue una campaña, yo he estado, les puedo decir, 26 años que hago este trabajo, en cantidad de reuniones de estrategia en un montón de lugares, de todo lo que se puedan imaginar, desde el tratado transnacional sobre las inversiones, a las salvaguardas, a la reforma del FMI, y en todas partes, siempre cuando se habla de pensar en un modelo, cuál fue una campaña exitosa que uno pueda mirar, una campaña efectiva, sale la idea, sale el ejemplo de Jubileo 2000, porque fue una campaña así que tuvo este nivel de convocatoria y tuvo ese nivel de resultado, que los resultados no fueron perfectos, y de eso también voy a hablar en un momento, pero digamos hubo resultados tangibles y significativos, y entonces por eso es que es como un parangón de campaña a imitar. Y entonces cuando se aproximaba el año 2025, que es otro nuevo año de jubileo, el Papa Francisco lo declaró año de jubileo, año jubilar, pero también esto, digamos, no es algo para tomar por sentado, porque un año jubilar podría tener muchos enfoques, ¿no? Y el Papa Francisco lo llamó el jubileo de la esperanza, pero además le dio un enfoque muy fuerte en la reducción, el perdón de las deudas, y también le agregó la reforma de la arquitectura financiera internacional, poniendo la pobreza, la reducción de la pobreza en el centro, ¿no? Entonces son como
digamos, fue un acto muy importante de parte de la Iglesia en ese momento que ayudó a catalizar líderes de otras religiones que ahora están también participando. Otras tenemos entonces de nuevo un movimiento interreligioso en el que también hay actores laicos, como por ejemplo la Tindá que está colaborando y otros actores laicos, otros grupos, ¿no? Euroda que está también acá presente y varios. Entonces estamos, digamos, en este momento diría en un punto que sería el punto cercano al inicio, más cercano al inicio que al final de la campaña. Si uno piensa en los años que precedieron al 2000, estamos como en el 94, digamos, ¿me entiendes? A pesar de que este es el año jubilar, pero bueno, no se armó la campaña con todo ese tiempo de antelación previo como para tener ese impulso. Entonces una campaña pensada a 5 años, Cáritas Internationalis, seguramente esto lo iba a decir el secretario ejecutivo de Ecuador si hubiera estado, es el líder, digamos, en esta campaña, pero están las otras religiones, lo cual es interesante. Yo fue relativamente reciente que descubrí, por ejemplo, que en Sudáfrica, el movimiento de jubileo de Sudáfrica no fue liderado por los católicos, ni siquiera por los cristianos, fue liderado por los hindúes y los musulmanes. Y esto es porque en Sudáfrica estuvo muy vinculado al movimiento anti-apartheid y los musulmanes y los hindúes eran parte de las minorías discriminadas, ¿no? en el apartheid. Entonces, uno lo piensa, tiene una capacidad de proyección religiosa enorme, y creo que esto es lo que ha contribuido a que tenga una convocatoria tan amplia en el 2000, y creo que le da un enorme potencial de convocatoria hoy porque 85% de la población del mundo se identifica con alguna religión. Y este punto, digamos, esta apelación que viene desde las creencias, desde los valores de las religiones, tiene otro aspecto importante que trae consigo, que es que puede sobrepasar a algunas de las divisiones que en otras campañas se vuelven un obstáculo, ¿no? En el sentido, digamos, hay muchos actores que convencer en esta campaña y, digamos, desde lo religioso se puede convencer más que quizás desde ningún otro tipo de plataforma a quienes tienen esas creencias religiosas, y como decía, 85% de la población en el mundo las tiene. Entonces, ahí hay un gran potencial. En este momento hay muchísimas ideas, Daniel ha hablado de algunas, pero hay muchísimas ideas que hacen técnicamente viables las respuestas a las crisis de deuda que tenemos ahora y a resolverlas en el futuro, a prevenirlas en el futuro, ¿no? Muchísimas respuestas técnicas, hay una enorme cantidad, pero lo que falta es la capacidad política, y esa capacidad política, esa respuesta política tiene que ver con cambiar el corazón, ¿no? de los líderes que están tomando esas decisiones, y eso es algo en lo que creo que la religión tiene un pie, digamos, adelante, puede llegar más lejos que ningún otro tipo de argumento, ¿no? Y creo que esa es la batalla en la que estamos hoy en día, porque no es que necesitemos más respuestas técnicas, hay muchísimas respuestas técnicas sobre cómo hacer las cosas. Es más, necesitamos un cambio en la voluntad, ¿no? Y ese cambio en la voluntad tiene que venir de otro lugar. Entonces, bueno, ese es un poco el trasfondo de la campaña. Hay una petición que está circulando y que va a continuar circulando, que ya tiene 200.000. Bueno, yo les hablaba de los millones que firmaron antes del 2000, ¿no? Y esto les da una idea de cuán temprano estamos en la campaña. Hay 200.000 firmas alrededor del mundo, que es importante, pero está muy lejos de tener la importancia que pueda llegar a movilizar, a mover la aguja, ¿no es cierto? Pero es una petición que tiene 3 pedidos muy simples. Uno es esencialmente resolver la crisis de deuda de hoy, cancelar las deudas injustas que hay hoy. La segunda es prevenir las deudas injustas en el futuro. Y la tercera es crear un mecanismo de resolución de deuda en el marco de Naciones Unidas, ¿no? Que es esencialmente lo que también en algunos foros lo llamamos la Convención o el Tratado de Resolución de la Deuda. Entonces, ¿qué diferencia? No sé cuánto tiempo tengo todavía, si voy a poder hablar de las diferencias, ya me comí todo el tiempo. ¿Ah? ¿Qué? 3 minutos. Ok, bueno, rápidamente para hablar de las diferencias. Las diferencias creo que son bastante, bueno,
bastante obvias, ¿no? En algún sentido. Una diferencia clave, es casi un cliché decirlo, el momento que el mundo vive hoy es muy diferente del momento del 2000, como pensamos en el internacionalismo que prevalecía en los 2000, ¿se acuerdan? Los objetivos de desarrollo del milenio, el idealismo asociado a los mismos, la idea de el consenso sobre aumentar la ayuda, ¿no? Para el desarrollo, la cooperación para el desarrollo. Y todas las conferencias de los 90, ¿no? Que tuvimos las conferencias sobre la mujer, sobre el desarrollo social, sobre el desarrollo sostenible, ¿no? Venía todo ese impulso, ¿no? Y eso se condensa a finales de los 2000 en pensar, ¿no? Incluso es lo que da también pábulo para una conferencia como la conferencia en Monterrey, la primera conferencia de financiamiento para el desarrollo, donde la idea es justamente, ok, tenemos todos estos objetivos que hay un consenso multilateral en alcanzarlos, ¿cómo los vamos a financiar? Y ahí es que surge la idea de la conferencia de Monterrey, ¿no? Es para darle respuesta a eso. Hoy es un mundo muy distinto donde prevalece el aislacionismo, el nativismo en muchos electorados de países, incluso de países que fueron líderes en aquel momento en el Jubileo 2000, incluyendo el país donde trabajo yo, en Estados Unidos, un debilitamiento del multilateralismo, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos de diferencia. El segundo punto de diferencia, y se habló a lo largo del día hoy, el panorama de acreedores, ¿no es cierto? En ese momento era una campaña en la que uno podía decirle al G7 que tome acción y el G7 tenía las herramientas por sí mismo para tomar acción. Y hoy es un espectro de acreedores mucho más complejo, donde el G7 solo no lo puede hacer, por eso hablamos mucho más del G20, ¿no? Pero incluso el G20 solo no lo puede hacer. Tenemos que hablar con otros acreedores. Está el tema de los acreedores privados, que son una porción, el 60% de las deudas de los países en desarrollo se les deben a acreedores privados, ¿no? Hay deuda doméstica, ¿no? Que es bastante difícil en algunos casos discernir cuánto es una deuda, cuáles son los actores locales y cuáles son los actores externos que tienen esa deuda, ¿no? Entonces, está esa diferencia, y está otra diferencia que esta que les decía de la organización, ¿no? Y cuándo se empezó a organizar. Entonces, llegamos al 2000 con varios años de campaña, y ahora es una campaña que, digamos, estamos básicamente en su, podríamos decir, primer año, segundo año quizás. Ahora, algunas lecciones que yo creo que son importantes. Hay una cuestión que en el 2000 era parte de la campaña, pero no se enfatizó tanto. Se hablaba de la cancelación de deuda a través de un mecanismo de arbitraje justo y transparente. Esa parte del mecanismo de arbitraje justo y transparente nunca se implementó, es como que quedó pendiente y se perdió un poco. Muchos de nosotros hemos seguido trabajando en eso a través de los años, pero esta idea de institucionalizar, no solamente tener alivio de deuda hoy para unos cuantos, sino institucionalizar un mecanismo que le permita a cualquier país con crisis de deuda ir y obtener una resolución del problema, que convoque a todos los acreedores como si fuera un sistema de quiebra para países, para soberanos. Eso es una parte, creo que hoy percibimos mucho más importante en la agenda, porque sabemos que es algo que seguramente se va a seguir necesitando, aunque hiciéramos la más perfecta de las iniciativas de reducción de deuda, vamos a necesitar ese mecanismo institucional. La parte de prevención de las crisis futuras, ¿no? Está en la petición, y no está en la petición solamente por casualidad, está porque es una lección aprendida, ¿no? Que no es solamente importante, creo que lo dijo Teo esta mañana, podemos resolver la crisis de hoy, pero si no damos salida a muchos de los problemas estructurales que los países enfrentan, vamos a volver a tener este problema en el futuro, ¿no es cierto? Entonces, todos los temas de financiamiento responsable, ¿no? Préstamo los prestadores y deudores, ¿no? Prestar y endeudarse responsablemente, ¿no? Los principios, esa es una parte importante. Proteger a los países contra los shocks que están fuera de su control de manera automática en contratos de deuda es otra parte importante. Proveer mecanismos de financiamiento alternativos que una vez que el país, ¿no? Porque esta cuestión es una cosa que es un poco un lastre que nos queda de la campaña anterior, en el sentido de que cuando vamos a hacer advocacy,
una de las preguntas que inevitablemente va a surgir es, bueno, pero esto ya se hizo antes, y ¿quiénes son los países que tienen que recibir deuda? Y uno ve que en esa lista hay varios de los países que ya recibieron alivio de deuda en la iniciativa del 2000 y están de vuelta en deuda. Entonces te dicen, no, pero ¿qué vamos a hacer lo mismo de nuevo? Que estamos en esta versión de la locura, ¿no? Tratar de hacer lo mismo y esperar que va a tener distintos resultados. Entonces, hay distintas maneras de abordarlo a eso, pero es una cuestión que obliga a pensar el tema de la prevención, poder decir, bueno, vamos a hacerlo, pero va a haber mecanismos para prevenir que esto ocurra en el futuro y estas son las medidas que tenemos que tomar como parte de esa agenda. Y la otra cosa que creo que es, y con esto cierro, es las diferencias entre los países, ¿no? Hay una heterogeneidad muy grande entre países. Pensar una iniciativa como la iniciativa para los países pobres altamente endeudados y el complemento que le siguió en el 2005, se hace mucho más complicado porque digamos, cómo confeccionar esa lista y hay países que son muy reacios incluso a ser parte de una lista de esas, países deudores que no quieren estar en una lista de ese tipo, ¿no? Porque dicen, no, pero vamos a perder acceso al financiamiento. Es parte de los círculos viciosos en los que varios de los países están y que se habló también a lo largo del día, ¿no es cierto?, que hace más difícil de pronto concebir una lista de países a los que habría que darles alivio de deuda. Y bueno, voy a terminar con esto. La respuesta que yo siempre doy a eso es, no hay ninguna iniciativa de deuda en la cual no se les permita, no sea facultativo para el país receptor pedir, ¿no es cierto? No hay ninguna iniciativa de deuda en la que se obliga a los países a recibir reducción de deuda. Siempre el país tiene que pedirla, si no la quieren pedir, no la pedirán. Pero, o sea, no hay ninguna iniciativa de deuda que le haya impuesto jamás a un país recibir reducción de deuda, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso tiene también su manera de responderlo, pero es un desafío que vamos a tener que abordar, que estamos abordando en la campaña. Con eso cierro. Muchas gracias. Vamos entonces a nuestra tercera panelista, Albertina Navas. Ella es representante de Caritas, América Latina y el Caribe. Para ella la pregunta es la siguiente: en el jubileo del 2000, América Latina y el Caribe tuvo un rol muy preponderante, como nos acaba de mostrar el compañero de jubileo, en la campaña y en levantar la voz desde el sur. En esta nueva oportunidad, ¿cuál es el rol que se le está asignando a la América Latina en esta campaña? Muchísimas gracias. Ay, sí. Muchísimas gracias, doctora. Un gusto saludarles. Justamente mi rol es ser un enlace entre Caritas Internationalis, que tiene sede en Roma, y es desde donde se está promoviendo la campaña Transformar la Deuda en Esperanza, y América Latina. Coincide que yo tengo sede en Quito, así que qué dicha poder estar aquí acompañándoles en este evento. Y justamente les quiero compartir el marco de la campaña Transformar la Deuda en Esperanza desde América Latina. Y para eso quisiera responder algunas preguntas, digamos, fundamentales que seguramente muchos de ustedes se estarán haciendo respecto de esta campaña. Y la pregunta obvia es ¿por qué surge la campaña? De alguna manera ya lo respondió el colega que me precedió. Esto nace, digamos, no es la primera vez que se habla de esto, por supuesto esto tiene larga data desde el jubileo del 2000, pero específicamente para el año 2025 nace en el contexto del año jubilar. En la Iglesia Católica celebramos años jubilares cada 25 años, justamente como una herencia de la tradición judía, y es un año santo, un año de justicia, de reparación, de perdón. Y este año Papa Francisco decidió denominarlo Peregrinos de Esperanza e hizo un llamado absolutamente importante en una de sus bulas que se llama La esperanza no defrauda, en que nos dijo exactamente, si de verdad queremos preparar el camino a la paz en nuestro mundo, comprometámonos a remediar las causas remotas de la injusticia, saldando las deudas injustas e impagables y dando de comer a los hambrientos. En ese marco, entonces, Caritas está tratando de
articular estos esfuerzos globales para poner esta campaña en escena. ¿Qué nos motiva a nosotros a compartir esta campaña como Cáritas? Pues que está perfectamente alineada con nuestra misión, que tiene en su corazón el hecho de promover el desarrollo integral de las personas y la dignidad humana, promoviendo la justicia social, económica y ambiental, especialmente para los más vulnerables. A veces hablamos de que esta campaña quizás debió llamarse Transformar las deudas en esperanza, porque sabemos que hay una tipología de deudas, por supuesto que no son exclusivamente económicas. Pero en ese marco, si bien hay 3 objetivos globales que ya habían conversado, que busca detener la crisis ya, hay un dato muy importante que nos dice que más de 50 países en el mundo está en esta crisis por deuda. Eso significa que invierten más dinero en pagar intereses por deuda que lo que pueden invertir en salud, educación o prevención de shocks climáticos. Y en esos más de 50 países viven cerca de 3.300 millones de personas. Entonces, estamos hablando de que las personas afectadas, y por supuesto la amplia mayoría en el sur global, tienen una afectación profunda y un alcance muy amplio. Por eso se busca también evitar que esto siga ocurriendo y establecer un marco permanente, vinculante y transparente desde las Naciones Unidas. Por eso, ¿cómo podemos aportar? Los trabajos que se hacen desde Roma de Cáritas Internationalis están muy relacionados con diplomacia pública. Hemos tenido presencia en la COP30, ahora en G20 hubo varias acciones en estos días. También ha habido acciones con Banco Mundial, con G7, FMI, etcétera, justamente para visibilizar el tema, sensibilizar en los distintos actores relevantes sobre la temática y poder materializar las acciones que estamos hablando para el cumplimiento de objetivos. Y en nuestra región, ¿cómo podemos vivir estos grandes objetivos globales? Primero, participando en espacios de sensibilización. Hemos tenido varios, justamente uno de nuestros grandes aliados en la región es la Tindad, que siempre nos ha apoyado con espacios donde hemos podido hablar del tema, concientizar, compartir datos. También contamos, y les pido ahora también que nos ayuden con este tema, justamente por eso hay una petición global. Ahorita veo que muchos de ustedes tienen celulares en la mano, les invito a entrar un ratito a Google y pongan en Google Transformar la deuda en esperanza. Les va a salir esta página web que la tenemos en versiones español, inglés y francés. Pueden ir a la parte de firma la petición, ya tenemos 200,000 firmantes a escala global y eso nos da un gran respaldo para todas estas iniciativas diplomáticas con las que nos acercamos a distintos actores. Pueden ustedes firmar a título personal, ustedes ven que es un formulario muy cortito, nombre, apellido, organización y correo electrónico, o también pueden firmar a título institucional. Si tal vez ustedes aquí quisieran firmar, me hacen saber y nosotros también, reconociendo el apoyo que nos están dando, los podemos incluir en el área de organizaciones de apoyo. De hecho, si ustedes entran a esta parte y van a la parte de América Latina, van a ver ahí todos los logos, cada uno con su enlace de todas las instituciones que nos están apoyando en la región. Muchas de ellas son las Cáritas nacionales, son aliados de la sociedad civil como la Tindad. FOSDE justamente también de Honduras, tenemos instituciones académicas, tenemos medios de comunicación, tenemos empresa privada, así que les invito cordialmente si quieren participar como una adhesión institucional, me hacen saber, les dejo ahí mi correo electrónico navas@caritas.va, B pequeña de Vaticano, BA. Y nosotros podemos incluirlo. ¿Qué es lo que les pedimos a nuestros socios? Esencialmente que participen de los espacios de sensibilización, que nos ayuden a compartir estos temas y a compartir los contenidos, que además somos muy activos en nuestras redes sociales. Además, tratamos de que todas las acciones de territorio que hacemos en Cáritas se vayan poniendo en este marco. Y quisiera
ir cerrando también comentándoles algunas acciones específicas como eventos digitales globales que hemos hecho en este marco. Uno de esos fue el evento El Relevo de Esperanza. Este fue un acto simbólico que se hizo a nivel global en mayo de este año y básicamente se trató de que en un videíto de 1 minuto las personas reflexionaran sobre la temática de la deuda, encendieran una vela como símbolo de esperanza, dijeran que tal institución o tal persona se compromete a transformar la deuda en esperanza y pasaban la posta de la velita a alguien más. Pues les comento que ese acto que parece pues muy sencillo, muy simbólico, quizás a algunos de ustedes les pueda parecer hasta inútil, fue extremadamente importante porque nos permitió introducir el tema de la deuda en muchas instituciones que de otra forma se sentían totalmente ajenas a la temática. Mucha gente nos decía, ¿y este tema por qué nos convoca a nosotros? Nosotros como academia o como organización o como empresa, ¿por qué nos importa o qué podemos hacer? No es un tema solo de los gobiernos. Entonces, estas pequeñas iniciativas simbólicas realmente sí pueden, como decía el compañero, tocar corazones para poder empezar a introducir la agenda. Fíjense que en América Latina tuvimos la expectativa de que entre unas 10, 12 organizaciones participaran en el Relevo de Esperanza y logramos conseguir cerca de 70 videos de toda la región. Participaron 18 países y tuvimos contenido en 6 lenguas, en español, en portugués, en quechua y otras lenguas amazónicas. Entonces, eso nos muestra también de que en la región poco a poco se va haciendo más conciencia de la temática, hay más interés y a veces nuestra participación en estos espacios es muy importante. Institucionalmente tenemos la meta de tener 50 instituciones firmantes de nuestra región. Estamos en 49, así que espero que ahorita mismo salir con mi institución número 50 para cumplir la meta, pero sobre todo salir con muchas más adhesiones de personas como ustedes que son activos en este tema, que lo comprenden, que lo comparten y que nos pueden ayudar efectivamente a tocar corazones. Si necesitan temas de comunicación, yo tengo todo tipo de productos de comunicación sobre el tema de la campaña. Tenemos oraciones, contenidos de redes sociales, videos, en las páginas web. Hicimos 2 podcasts también para ver cómo están avanzando las acciones de la región y cierro con un cronograma que ustedes ven como los hitos que se están trabajando a nivel global desde Roma y los hitos de la región. Hemos trabajado en el aniversario de Laudato Si, hemos tenido un encuentro de agentes Cáritas en Brasilia, hemos tenido varios encuentros formativos con el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, y vamos en diciembre a entregar un documento de sistematización de todas las acciones que se han venido trabajando en el año y nuestra expectativa, por supuesto, y nuestra esperanza es que la campaña no termine con el año jubilar y la podamos extender y seguir trabajando. Les dejo ahí los datos de contacto, el mío que yo soy Albertina Navas y de los otros colegas que somos del equipo gestor y les invito nuevamente pues a entrar, busquen en Google Transformar la Deuda en Esperanza y espero salir de aquí con muchas más firmas de adhesión y con su compromiso. Muchísimas gracias.